Buen día con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la concientización y sensibilización mediante el voluntariado. Ok, entendamos estos dos conceptos, la concientización y la sensibilización. La concientización, bueno, según la definición de la RAE, según la definición de la RAE, es el conocimiento del bien y el mal que permite a las personas enjuiciar la moralidad de cada uno, ¿no? Según nuestra realidad o a los actos que vivimos. Por ejemplo, como personas nosotros podemos identificar qué está bien y qué está mal de nuestras acciones que nosotros realizamos, ¿no? Entonces, basados en este concepto, podemos entender que la concientización. Basándonos en estos conceptos, podemos entender que la concienciación es la acción de enseñar a la población a ser más humanos con nuestra realidad, como por ejemplo puede ser concientizar sobre el cambio climático, concientizar sobre el racismo, puede ser sobre la xenofobia y entre otros temas, ¿no? Para hacer ver estas actuaciones que pueden tener alguna población, ¿no? Que están podemos decirlo que está no es adecuado realizar estas acciones, ¿no? Ahora, la sensibilización. Según la RAE, su definición es hacer que una persona o comunidad se dé cuenta del valor de una cosa o un tema. Entonces, basándonos en este concepto, podemos decir que la sensibilización es la acción de recordar la importancia de las cosas o de nuestra realidad. Por ejemplo, puede ser el reciclaje como una manera o una alternativa para poder generar muchos residuos urbanos que puedan dañar el medio ambiente. Entonces, pero el reciclaje ya muchas personas ya lo conocen. Entonces, mediante la sensibilización, buscamos volver a hacer recordar a las personas por qué es importante el reciclaje, qué es el reciclaje. Y ya no tan profundamente, solamente una manera como quien dice, hacer un repaso a la población. De igualmente lo que es el tema de la forestación, la importancia de la flora y fauna. Recordarles, ¿no? Que sobre todo Perú, que tiene un recurso muy exquisito y único, sobre todo en la flora y la fauna. Es, es bien, podemos decir lo que es un poco envidiable porque tenemos una buena cantidad de recursos naturales que en otros lugares no lo tiene. Ahora, ¿qué es el voluntariado? Según la Ley General de Voluntariados en el Perú, el voluntariado comprende como actividades de interés general para la población, como puede ser actividades de asistencia, sanitarias, de servicios sociales, cívicas, de capacitación, culturales, científicas, deportivas, de corporaciones a desarrollar, enfocados también incluso en los objetivos de desarrollo sostenible, en la defensa del medio ambiente, que eso es el más eh, que está actualmente apareciendo bastantes grupos u ONGs que trabajan en el tema de medio ambiente. También tenemos lo que es el tema de saneamiento, que pueden ser proyectos financiados por entidades internacionales, el tema de viviendas, urbanismo, defensa de la economía o de la investigación, del desarrollo de la vida asociativa. Incluso también se puede hablar del tema de la migración de ciertas poblaciones, ¿no? Como ustedes lo han podido apreciar en el caso de Venezuela. También está el tema de la promoción del voluntariado, entre otros de la naturaleza analógica, ¿no? Y que todas estas acciones o actividades que se realicen siempre van a ir por un bien común. Entonces, el voluntariado va a realizar actividades que son de interés común o que tienen un bien común a favor de la población. Todas estas actividades lo van a realizar de manera altruista, sin tener, obviamente,
ningún tipo de recompensa financiera, ¿no? O en algunas excepciones, dependiendo de la actividad, ¿no? Se les da, como quien decir, un pequeño bono por la actividad que se haya hecho. Entonces, podemos decir que el voluntariado es un instrumento, es un engranaje para que la sociedad pueda ser sólida y más humana, siempre buscando prestar un servicio a la sociedad por altruismo. Esto fortalece las relaciones como comunidad que somos, siendo así que los voluntarios somos como una pequeña gotita de las esperanzas para poder empujar a la sociedad, sensibilizarlos, hacerles ver, ¿no? Y concientizar sobre nuestra realidad que tenemos, como por ejemplo puede ser en temas de desastres naturales. Entonces los voluntariados tienen que ver cómo pueden participar, porque no es así simplemente yo soy voluntario y voy a rescatar personas, no. Existe ya ONGs que están capacitados para poder desarrollar esa actividad. El otro puede ser la limpieza de los ríos o playas, entonces ahí sí no necesitas una capacitación especializada, ¿no? Es una actividad donde varias personas y sobre todo familias participan y de esta manera se educa también a los niños y se concientiza a toda la población de ver, ¿no? La importancia de no contaminar los ríos. Y también, que es bastante conocido, el tema del techo, ¿no? Lo que son pequeños programas de voluntarios que ayudan a ciertas poblaciones vulnerables con el tema de la construcción de una vivienda o el tema de saneamiento. Entonces, todas estas ONGs son de bastante ayuda, sobre todo para los gobiernos, ya que hay mayor participación del recurso humano. Y contratar bastante recurso humano es mucho gasto que se puede asumir y también hay muchos riesgos. Por lo tanto, entonces los voluntarios que van a participar tienen que participar ya siempre y cuando ellos tengan los conocimientos o su ONG ya les haya capacitado para realizar estas actividades. Bueno, también podemos decir que son prácticas que ayudan a difundir y a sensibilizar a la comunidad de un tema o un eje. Puede ser, por ejemplo, el tema de la contaminación del río, puede ser el tema de los primeros auxilios o el tema de poner un granito de arena entonces para la construcción de alguna vivienda o de aquellas poblaciones que hayan sufrido un desastre natural. Entonces, todos voluntarios que tengan los conocimientos y hayan sido capacitados irán a poder apoyar a, a las entidades públicas y, ¿no? Y lograr un objetivo común que es el bienestar de la población. Ahora, el medio ambiente como tema prioritario en las actividades humanas. Como sabemos, en la actualidad existen muchos problemas ambientales y también socioambientales. Entonces, el voluntariado también va a ayudar a poder llegar a aquellas poblaciones, a aquellas comunidades, ¿no? Para explicarles, dar informaciones en un idioma o unas palabras que lo pueda entender la población, sobre todo de algunas zonas rurales, que va a ser bastante necesario la participación de ciertos voluntarios para poder crear, para crear algunos lazos entre los beneficiados y bueno, los que realizan un proyecto. Entonces, ¿cuál es la relación entre el humano y el medio ambiente o el ambiente? Vamos a comenzar por el concepto de medio ambiente. Primero que nada, medio ambiente y ambiente es igual. Lo único que varía es la escritura, nada más. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de medio, no hablamos de la mitad, o como otras personas lo entienden, ¿no? Que es la mitad del planeta, que es la división de entre dos, yo qué sé. Ha habido un poco de mal entendimiento. Y lo peor es que estos casos
también se puede apreciar en ciertas autoridades máximas del Estado, sobre todo en Perú, como es el caso de un presidente que dijo que que no quiere un medio ambiente, que quiere completo ambiente. Ok, no. Entendamos que el medio ambiente y el ambiente va a ser igual. Lo único que va a variar es la escritura. Ahora, ¿qué es el medio? Un medio es un entorno, un área de vida. Y ustedes, por ejemplo, pueden escucharlo cuando hablamos de medio de cultivos, que es, ¿no?, básicamente un pequeño recipiente donde se pone algunas bacterias, se hace análisis de la presencia de algunos agentes biológicos. Entonces, un medio es un área, un pequeño cilindro, un área de vida o un entorno ya limitado. Y el ambiente es básicamente todo aquello que nos rodea a nuestro, o sea, todo lo que es la materia y la energía, todo lo que nosotros podemos aprovechar o ver a nuestro alrededor sin que hayan sido alterados, ese es el ambiente. Ahora, una vez que ya tenemos entendido que el medio ambiente es una área donde puede existir vida y que básicamente está complementado con toda aquella materia o energía que rodea a esa área de vida sin ninguna alteración, entonces podemos hablar del cambio climático y cómo influye en el medio ambiente. Básicamente el cambio climático es producto de las actividades humanas, que quiere decir que es la contaminación que nosotros hacemos. Los efectos que se sienten por este cambio climático mayormente son irreversibles, como puede ser la pérdida de la flora, puede ser la pérdida de fauna, puede ser la pérdida de áreas de cobertura de glaciares, puede ser coberturas vegetales, incluso como lo que está pasando ahorita en Monterrey, donde ya ha habido cierta pérdida de agua y ya pues en la actualidad y más adelante va a ser un poco difícil recuperar ese recurso hídrico o que retorne a como era antes. También el cambio climático es causado por el incremento de los gases de efecto invernadero, entre ellos sobre todo está el dióxido de carbono, que está en la combustión de los vehículos, está en los residuos sólidos, en los incendios forestales. Y obviamente todos estos gases van a alterar la temperatura de la atmósfera. Y si se altera la temperatura de la atmósfera, obviamente va a alterar ciertos comportamientos dentro del planeta, como puede ser que va a haber mayor, bueno, donde uno puede estar viviendo y tiene una temperatura de 20 grados Celsius promedio, puede que bien o suba a los 30 o bien disminuya a los 10 grados Celsius. Estas alteraciones va a afectar, uno puede ser a la agricultura. Y si nosotros no tenemos agricultura, no vamos a tener alimentos. Y si no tenemos alimentos, la población va a ser afectada. Puede ser mediante una hambruna o algunos otros problemas sociales que pueden aparecer en esos momentos. Y si va a tener problemas, pues bueno, se pierde esa relación humano-ambiente porque el humano va a hacer todo lo posible por conseguir un alimento. Ahí no le va a importar el tema de que si es un recurso natural protegido, que, que el agua no es para todos y va a haber una pequeña pelea entre la propia población. Entonces, si cuidamos de nuestro medio ambiente y si mitigamos nuestro cambio climático, la relación entre el humano y el ambiente va a ser totalmente adecuado. Y esto incluso incluye lo que es el tema de la salud pública. Ahora, la prioridad del medio ambiente. Obviamente, si alteramos o causamos daño a los ecosistemas, estos mismos va a repercutir en nosotros. Nosotros mismos vamos a ser los que vamos a sentir sus efectos. Entonces, una prioridad es en cuidar esos pequeños ecosistemas, sobre todo los ecosistemas que son muy frágiles, para que nosotros podamos disfrutar y también las futuras generaciones
puede ser nuestros hijos, nietos, ¿no? Puedan disfrutar esos ecosistemas y también los recursos. Entonces, eso quiere decir que el humano contamina puede ser el río, puede ser un lago, una laguna o algún cuerpo hídrico que puede ser, o sea, un ojo de agua. Pero si contaminamos estos cuerpos hídricos, obviamente esto va a llegar a causarnos enfermedades. Vamos a empezar a sentir, y entre todas las enfermedades más importantes que sobre todo nosotros lo hemos vivido por el tema de contaminación de ríos o de los ríos o cuerpos así, es la cólera, ¿no? Entonces, si el Estado peruano no va a poder cubrir la protección o el saneamiento para la población, van a tener que involucrarse las ONGs para poder sensibilizar, para poder crear o construir algunas letrinas, pozos sépticos, yo qué sé, ¿no? Todos los proyectos que puedan ser bienvenidos. Entonces, el voluntario o estas ONGs que trabajan con voluntarios van a ayudar a mejorar la calidad de vida de una población. Ahora, sin embargo, existe una población quienes, quienes pueden ser concientizados y que tenemos que concientizar a, a toda la comunidad en sí, a toda la comunidad, y darles de conocimiento cuáles son los daños que causamos nosotros al planeta y esto cómo repercute a nosotros. Entonces, la concientización es dar una información, dar conocimientos a una población y obviamente hablamos de un conocimiento que no es un conocimiento técnico o científico, sino que un conocimiento empírico o un conocimiento que sea fácil de entender por la población. Sea el caso de la cólera. Bueno, entonces le iremos como voluntarios y haremos pequeñas capacitaciones, talleres para concientizar, por ejemplo, cuáles son las enfermedades que se puede contraer por consumir agua contaminada. Por ejemplo, el tema de la cólera, entonces, cómo podemos mitigar, podemos sensibilizar a la población cada 2 meses, una vez al mes, ¿no? Y mencionarles no realizar estas excreciones del cuerpo, bueno, del humano en las riberas del río, ¿no? Evitemos a todo eso, porque no sabemos cómo está la población, no sabemos qué enfermedades tiene, ¿no? Y algunas de estas enfermedades incluso podrían llegar a ser transmitidas por el consumo del recurso hídrico. Ahora, el voluntario debe recordar a la población de los efectos que puede causar, puede ser la contaminación de un planeta. Eso es hablando del tema ambiental. Pero hablamos del tema, por ejemplo, de la violencia familiar o la violencia de mujer. Entonces, igual, tenemos que concientizar y sensibilizar a todas las madres o a las mujeres, ¿no? Cuáles son las entidades que se encargan de su protección, a dónde tienen que acudir, y si no les hace caso una entidad, a dónde tienen que ir inmediatamente para hacer su descargo, ¿no? De esta mala atención que estas personas o estas mujeres reciben. Si fuera el tema de alimentación, entonces todos los voluntarios tenemos que ir a esa población, recordarles, ¿no? Por qué hay desnutrición, por qué hay anemia. No les daremos una información tan científica, pero les daremos una información que ellos lo puedan entender y basada a los ejemplos de nuestra zona. Y nosotros también, a su vez, podemos recolectar cierta información que podemos dar a los profesionales o a las entidades públicas para que ellos ya traigan a sus profesionales y trabajen, ¿no? Bueno, entonces, es muy importante la concientización y sensibilización, ¿no? Sobre todo la participación de los voluntarios. La concientización y la sensibilización es uno de los instrumentos muy fundamentales y que todo voluntario debe entender estos dos conceptos. Muchas de las actividades que nosotros realizamos mayormente está relacionado a la educación,
¿no? A la educación, pero no hablo de una educación superior o de colegio, sino hablo de una educación de cultura, donde nosotros vamos a dar un estilo de vida, podemos sugerir un estilo de vida como tiene que ser para evitar enfermedades, para evitar el tema de desnutrición, para evitar el tema de la contaminación de algunos recursos o de poder guiar a esa población de ciertas informaciones que son prioritarias. Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por escucharme.